Sim. Em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer ao nosso escritor Mário Cláudio estar aqui presente na apresentação do livro Boa Noite, Sr. Soares, também ao caríssimo amigo e professor António Sais Delgado, o estar hoje aqui conosco para partilhar este encontro literário na apresentação do livro traduzido recentemente para espanhol. Buenas noches, señor Soares. Dar también las buenas noches y las bienvenidas, la bienvenida a las personas que nos escuchan a través de internet. Yo he empezado en portugués, pero haremos la conversación en español o en portuñol, algo similar, nos acercaremos, y también para los que resulte más fácil podemos hacer un mixto de entre portugués y español, un portugués más despacio, abriendo las vocales para facilitar la vida. Lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer una pequeña introducción y después es como estar alrededor de una mesa camilla en estos tiempos de invierno para hablar sobre literatura, hablar sobre este libro, este bellísimo libro, Buenas noches, señor Soares, que es un libro que nos lleva a otras referencias, a otros mundos literarios y que nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el otro. No voy a desvendar el libro, atención, no voy a hacer un spoiler, os invito sí a que lo leáis, porque es realmente una lectura deliciosa, maravillosa y que se lee fácilmente. Voy a hacer una breve presentación. Mário Cláudio, que en mi imagen en el ordenador me aparece en el rincón inferior izquierdo, pero seguramente en vuestras pantallas aparecerá en otro lado, es el seudónimo, y es lo que vais a encontrar en el nombre, en la imagen, es el seudónimo de Rui Manuel Pinto Barbosa Costa. Es, como bien sabéis, un escritor portugués, nacido en la maravillosa ciudad de Oporto, licenciado en Derecho. Hay que decir que las personas que vienen de este área de conocimiento suelen ser muy buenos escritores. Es curioso porque los de Derecho y Medicina han dado en nuestra literatura nacional excelentes obras literarias. Se licenció por la insigne Universidad de Coimbra. Es diplomado en Biblioteconomía por la Facultad de Letras de esta misma universidad, y hizo más tarde un máster en Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Londres. Es, hay que decirlo, autor de una vasta y polifacética obra que abarca varios géneros, desde la ficción hasta la crónica, la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Ha recibido inmensos galardones, premios, entre ellos el Gran Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores, el Premio PEN Club y, entre otros, los premios Essa de Queiroz, Virgílio Ferreira, Fernando Namoro, Fernando Pessoa, otros grandes nombres de la literatura portuguesa. El libro que hoy presentamos, en la versión portuguesa, Boa noite, Sr. Soares, salió en Portugal en el año 2008 y tenemos la suerte de tenerlo ahora publicado en España por la editorial La Umbría y La Solana. Hay que decir que es una obra con un cariz marcadamente lisboeta, y esto lo aparece además en la contraportada del libro, y que es una obra que nos sumerge de manera muy particular en ese fascinante mundo pessoano. La obra nos induce a revisitar a Pessoa y a la vez a adentrarnos en la enigmática figura de ese semi-heterónimo de Pessoa, Bernardo Soares. Como lectores, creo que estamos invitados también nosotros, a la semejanza de lo que ocurre con el personaje que nos va desventando este señor Soares, a observar desde la distancia
esto es, captando todo y agudizando aún más nuestra curiosidad, sin, al igual que el personaje, a emitir juicios de valores sobre este señor. O sea, nosotros vamos teniendo como lectores una vida paralela a la de la figura central de António Santos Silva Felício. Y poco a poco se nos va dando a descubrir algo, pero a la vez sin revelarlo. Por otro lado, y voy a ser muy breve porque el tiempo es limitado y lo que nos interesa es que nuestros invitados hablen e interactúen, me gustaría también hacer una breve presentación del profesor amigo y responsable por la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Évora, António Sáez Delgado. El profesor António Sáez Delgado es profesor de literaturas ibéricas comparadas, de literatura española y de traducción literaria en la universidad que acabo recientemente de enunciar. Es quizás el actual, el gran especialista en el contexto ibérico peninsular de las relaciones literarias entre España y Portugal a principios del siglo XX. Tiene una extensísima obra publicada sobre este periodo de la historia literaria, las vanguardias, el modernismo, Pessoa, la relación de Pessoa y España, o sea, también ha traducido, o sea, ha dado a conocer en España, perdón, inmensos, muchísimos autores portugueses. Por otro lado, no quería dejar también de referir que es un crítico literario habitual de Babelia, el suplemento cultural del diario El País, y dentro de su lado como traductor, recibió en 2008, año curiosamente de la publicación en Portugal de este libro, el premio Giovanni Pontiero, que es el premio de traducción muy reconocido en España y apoyado por el Instituto Camões. Y solo última cosa, recibió el premio Eduardo Lourenço, nuestro gran filósofo, infelizmente ya fallecido, pero de gran referencia. Yo no sé, Antonio, si quieres tú empezar la intervención sobre la obra, a hablar con Mario, Claudio, y después yo a lo mejor algo también algunas preguntas de curiosidad que tengo como lectora y también como filóloga. ¿Qué te parece? Paso la palabra y vamos controlando el tiempo. Perdonadme si de vez en cuando tengo que ser árbitro en esta materia. Os paso a palabra. António, gracias por venir. Mário Cláudio, muito obrigado por estar aquí presente. Muchas gracias, Filipa. Es un placer saludarte, saludar a Mário Cláudio a través de estos cuadraditos y a otras personas que nos estarán escuchando a través de y viendo, bien a ti presencialmente en la librería o bien a todos nosotros a través de las pantallas. Es un placer muy especial estar aquí acompañando a un escritor al que admiro enormemente. No lo puedo decir de otra manera. Creo que es un privilegio tener entre nosotros a Mário Cláudio. Creo que es un enorme privilegio tener su libro formando parte del catálogo de la Umbría y la Solana. Y básicamente lo que me gustaría, antes de lanzarle una pregunta o de empezar a conversar, es explicarle a los lectores españoles que no estén familiarizados con el nombre de Mário Cláudio, que probablemente estamos ante uno de los escritores más importantes de la literatura portuguesa del último medio siglo, con una obra realmente amplísima que toca muchísimos géneros, de la narrativa al teatro, al ensayo, a la crónica, a la traducción y más. Mário Cláudio ha construido, yo diría que probablemente, siempre se dice una de las más, cuando queremos decir probablemente la más singular obra
de la literatura portuguesa de las últimas décadas. Y por tanto, contar con este libro, que es un libro muy pequeñito, el que está enseñando Filipa en estos momentos, con pocas páginas, pero que es una auténtica joya literaria, es un trabajo de orfebrería estilística y literaria, pues me parece un auténtico privilegio para una editorial como La Umbría y La Solana, que tanto está haciendo por la divulgación de la literatura portuguesa en España. Mario Claudio es un autor al que yo conocí hace mucho tiempo a partir de sus libros, al que digamos que he tenido relación más virtual que presencial con él en los últimos tiempos, pero al que hace décadas que admiro. Confesaré aquí en voz alta pues que mi imaginario de la ciudad de Oporto, como yo siento esa ciudad y como respiro en sus calles, no sería lo mismo pues sin los libros de Eugenio de Andrade en la poesía y de Mario Claudio en la prosa. Creo que esas dos figuras para mí han marcado de una manera pues realmente muy singular y muy importante la presencia de Oporto en Portugal y lo que esa ciudad significa en el contexto portugués, porque además estamos ante un autor pues, que reivindica ese carácter periférico y que hace gala de ser portuense, como también hacía otro autor al que también admiraba enormemente, Manuel Antonio Pina. Me gustaría decir que este libro de Mario Claudio, al que por cierto no sé, Filipa, si hemos perdido porque me da la sensación que se ha quedado congelado. Sí, acaba de salir, estará, me imagino que saldrá y volverá a entrar. Como que sí. Sí. Mientras tanto, yo voy hablando un poco y me gustaría decir que este es un libro, hablo para aquellos que no lo hayan leído todavía, un libro que tiene como personaje central, como uno de sus elementos principales, a Bernardo Soares. Bernardo Soares, un heterónimo, semi-heterónimo probablemente, de Fernando Pessoa, es el autor, como sabemos, o uno de los autores, dependiendo de las ediciones, del libro del desasosiego pessoano. Es decir, es una de las figuras que Fernando Pessoa creó para, de alguna manera, pues crear y dar pie y dar inicio a toda su constelación de autores de ficción, de autores creados, que constituyen, como él mismo quiso hacer, pues una literatura. Fernando Pessoa escribió una frase en la que decía: ¿qué más puede hacer hoy un escritor que crear él mismo toda una literatura? Pues eso fue lo que hizo, y Bernardo Soares de alguna manera aporta su grano de arena. Bernardo Soares es el semi-heterónimo o heterónimo más próximo de Fernando Pessoa, algo así como un alter ego que vivía una vida, pues en realidad, que podemos imaginar bastante cercana a la que vivió Fernando Pessoa. Bernardo Soares transitaba las calles de la Baixa. En las calles de la Baixa pues construye todo su imaginario literario. Leer las páginas del libro del desasosiego es viajar por esas calles, partiendo del epicentro en la Rúa dos Douradores, y a partir de ahí construir e imaginar todos los itinerarios que él hacía. Me gustaría también decir, antes de dar la palabra al autor, si lo recuperamos, me gustaría también decir que este tema, y ahora si vuelve, que espero que sí, pues me gustaría preguntarle sobre ello, este tema de la creación del autor, es decir, de la ficcionalización del autor y del individuo, de la duplicación del yo, de la posibilidad de inventar vidas o inventar autores que no existen, que es pues, el motivo central del sistema literario de Fernando Pessoa, tampoco es ajeno al propio Mario Claudio, tampoco es ajeno a él. Yo desafío a las personas que se acerquen a la literatura de Mario Claudio a investigar y a indagar en su obra, porque el propio Mario Claudio también tiene una suerte de heterónimo. El propio Mario Claudio también ha creado una personalidad literaria que no es ajena a este libro, que se llama Tiago Veiga, y que es de alguna manera un heterónimo actual de Mario Claudio, a través del cual Mario Claudio crea ficciones, Mario Claudio publica poemas con este nombre, es decir, Mario Claudio construye una especie de literatura paralela
directamente articulada con la suya a través de la figura de este heterónimo. Y como también ha dicho Filipa, pues el propio nombre de Mario Claudio es un seudónimo, es decir, es un autor para el cual, pues sin duda alguna, las máscaras de la creación van mucho más allá del propio nombre del autor que se esconde, o de la propia persona que se esconde por detrás de su obra, ¿no? Es decir... Déjame interrumpirte solo estamos con una cierta dificultad de conexión, espero que un poco consigamos recuperar al escritor, pero a propósito de eso que tú hablabas, hay una parte, a mí me gustaría que Mario Claudio hablara sobre eso, pero hay una parte en el libro, o sea, en este libro tú eres obligado a estar en un proceso continuo también de introspección, ¿no? Porque te lleva no solo a la descubierta de uno mismo, porque nada se te da de manera clara, obvia, eres inducido, o sea, es a través de la observación y tú vas deduciendo cosas, pero cuando tú hablas además del propio hecho de que Mario Claudio es un seudónimo, esto me lleva a una afirmación, a un fragmento de este texto en que dice, y cito, un hombre que por ser todos los hombres atraviesa la existencia como si no fuese hombre alguno. ¿Tú crees que Mario Claudio tiene algo de varios hombres que al final son todos y no son nadie? Yo creo que probablemente todos tenemos algo de varios hombres que no somos nadie, pero lo que sí creo es que Mario Claudio se atreve a entrar en esas calles y en esas callejuelas. Es decir, yo creo que Mario Claudio, y me encantaría escucharle hablar, y era la primera pregunta que tenía preparada para él, a oírle hablar sobre el tema de la identidad, porque al fin y al cabo lo que está por detrás de todo esto, que es una preocupación, por otro lado, muy presente en la literatura occidental, pues desde el romanticismo, ¿no? Y muy especialmente, de manera muy notable, en el tiempo de Fernando Pessoa. Hoy en día, bueno, pues ya digamos que en la cultura de la posmodernidad, pues este tema se observa desde otro prisma, ¿no? Pero Mario Claudio es un hombre muy preocupado por la identidad y por la posibilidad, como tú acabas de decir, de que probablemente todos, o al menos aquellas personas como él que se dedican a la creación artística, pues tengan varias máscaras dentro de sí mismo. La propia palabra persona, en su etimología, nos conduce al término clásico máscara. Es decir, la persona incluye una máscara. Todos tenemos una especie de espejo que nos desdobla y al mismo tiempo nos deforma, ¿no? Y yo creo que Mario Claudio es un autor que tiene mucho que decir en este sentido. Además, Filipa, tú lo sabes bien, Mario Claudio es un autor que se ha preocupado en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, por revisitar figuras fundamentales de la cultura y de la literatura portuguesa. En este caso es Bernardo Soares y es Fernando Pessoa, pero también lo hizo con Amadeu de Sousa Cardoso y con otras figuras fundamentales. Pero en este libro además es muy curioso, ¿no? Porque a mí me recuerda un poco, él es un escritor exigente. Espérame un momento, hay un pequeño problema. No, estoy viendo si intento. Sí, no, sigo. O sea, aquí vamos siguiendo tú y yo hablando, Antonio, hasta que se consiga solucionar este problema técnico y a ver si conseguimos recuperar la conexión con Mario Claudio. Pero a mí, o sea, la lectura de es verdad, nosotros somos filólogos, conocemos la obra pessoana y tú encuentras, hay personajes que acompañan al señor Suárez que a veces sin decir quién son, tú los identificas, ¿no? Y en otros sí los dice directamente, el médico, o sea, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, que no lo dice, pero tú, la descripción que hace de él, tú lo identificas, pero yo me acuerdo, y por eso me gustaba preguntarle a él, y me da pena que no lo consigamos, hay una entrevista en que Mario Claudio dio, si no me equivoco, al Jornal de Noticias, en que creo que fue a ese,
del escritor escoger a sus lectores, ¿no? Y esto me reportó también Umberto Eco, tenía también como escritor esa misma medida, ¿no? Decía, yo me acuerdo, y además estaba en mis primeros tiempos de facultad, en la universidad, que estaba de moda en aquel entonces El nombre de la rosa, justo cuando salió, que él decía que un lector digno de él tenía que ser capaz de superar las 100 primeras páginas, si no, no era digno de su lectura. A ese propósito, o sea, la obra de Mario Claudio está marcado por la intertextualidad, las referencias a otros mundos literarios, a otros personajes literarios, es constante y te obliga a ese conocimiento, a ir a la búsqueda, ¿no? A ser un investigador permanente. ¿Tú crees, como lector, como estudioso, que Mario Claudio en su íntimo quiere escoger sus lectores o nos desafía permanentemente? Fíjate, pues yo creo, por un lado, que quiere escoger sus lectores. Es verdad que el lector de Mario Claudio tiene que ser un lector, o el lector ideal de Mario Claudio debe ser un lector informado y un lector que sepa deleitarse con la literatura. Porque es decir, yo creo que la narrativa, especialmente de Mario Claudio, es una narrativa de una exigencia estilística enorme, enorme realmente. Y eso hace pues, que el lector paladee cada una de sus páginas. Yo creo que Mario Claudio es uno de los escritores con los que más me detengo leyendo su narrativa, su prosa, para volver a leerla y disfrutar de cómo está escrita. Pero creo también, por otro lado, según estabas hablando, me recordaba una frase de Borges, en la que dice Borges que cada lector, en un cuento que escribe sobre Kafka, dice que cada autor tiene no sé si dice la obligación o la responsabilidad, algo así, de crear a sus precursores, Es decir, de anticiparse y imaginar y crear y definir a sus propios precursores, ¿no? Es de alguna manera lo que hace Fernando Pessoa cuando crea sus heterónimos, solo que sus precursores pues, son contemporáneos, por decirlo así, de Fernando Pessoa. Pero yo creo que Mario Claudio también, cuando visita la figura de Amadeo o cuando visita la figura de Bernardo Soares, está creando a sus precursores, está diciendo cuál es la familia literaria a la que él pertenece, cuál es su genealogía en el árbol de la literatura portuguesa. Y realmente pues lo que hace es colocarnos como lectores del siglo XXI, colocarnos en medio de la escena de la vida de Bernardo Soares. Es decir, yo creo que para aquellos lectores que hayan leído el libro del desasosiego de Pessoa y se hayan sentido fascinados, como yo creo que todos nos sentimos, por esa vida de Bernardo Soares, que parece que visita el mundo y el universo entero sin salir de las calles de la Baixa, y que asistimos a sus almuerzos, a sus visitas breves, a sus horas pasadas con el patrón Vázquez, en fin, con las personas con los que convive en su trabajo, pues de repente Mario Claudio nos coloca y nos sitúa en medio de esa acción, como si cayésemos en la historia a un lugar de principios del siglo XX, en la Baixa Lisboeta, y de repente estuviésemos viendo todo el movimiento de esos personajes, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que eso también es fascinante por una cuestión, y es la siguiente. Del mismo modo pues que Saramago dio una sobrevida a Ricardo Reis cuando escribió El año de la muerte de Ricardo Reis, y le da la posibilidad a Ricardo Reis de tener una vida más allá de la vida que Pessoa le dio, pues algo así es lo que sucede en este libro maravilloso con Mario Claudio. Mario Claudio le da a Bernardo Soares una vida, una sobrevida, pues que realmente pues no tuvo. Es decir, nos hace partícipes de su vida, partícipes de las visiones y de las opiniones y de la interacción, como tú has dicho, con personajes completamente secundarios en el libro del desasosiego, pero que ahora van a ganar aquí una dimensión nueva, ¿no? Y por tanto, para los lectores españoles, ¿no? Tú dime una cosa, para los lectores españoles que no conocen todavía a Mario Claudio, así de manera muy resumida,
y principalmente quizás incluso para un lector desprevenido, porque a mí me gustan los lectores desprevenidos también, ¿por qué recomendarías esta obra? Pues mira, yo creo que esta obra es muy recomendable para un lector que nunca haya leído a Mario Claudio, primero por la acción que cuenta. Es decir, porque nos va a hablar exactamente de personajes que ya son conocidos para muchos lectores de literatura portuguesa. Es decir, para todos los lectores que hayan leído el libro del desasosiego, ya tienen, digamos que una parte del camino andado. Van a conocer o van a reconocer a muchos de los personajes que circulan por esta novela breve. Es decir, van a asistir a un mundo que en España ha fascinado a miles y miles de lectores. Recordemos que el libro El desasosiego en España tiene 4 ediciones diferentes y cada una de esas ediciones ha vendido varias ediciones a su vez. Es decir, son muchos, yo diría, pues millares y millares de lectores los que ha tenido el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Y leer esta novela de Mario Claudio me parece revisitar todo ese universo. Yo diría que si alguien que ha disfrutado leyendo el libro del desasosiego no disfruta leyendo este libro Mario Claudio, yo me comprometo casi que a pagarle el precio que le ha costado el libro. Pues estoy seguro que el editor de la obra, Feliciano Novoa, el editor de La Umbría y la Solana, estará dispuesto también a sufragar esto. Estoy convencido de que cualquier lector que haya disfrutado de verdad con el libro del desasosiego disfrutará enormemente con este libro de Mario Claudio. Pero también puede ser para los que no han leído todavía ni a Pessoa ni al libro del desasosiego el punto de partida para ir a leer, ¿no? O sea, que puedes tener los dos caminos, o sea, puedes hacer los caminos inversos, ¿no? Exactamente. O del otro a uno. Exactamente igual que la novela de Saramago fue la puerta para que muchos lectores españoles leyesen a Fernando Pessoa. A principios de los años 80, cuando aparece El año de la muerte de Ricardo Reis, muchos lectores, y yo me incluyo entre ellos, que entonces pues éramos adolescentes, digamos, pues nos acercamos a Fernando Pessoa a partir de la novela de Saramago. La literatura siempre funciona como vasos comunicantes y por tanto tenemos la felicidad de poder viajar en el tiempo solo con abrir el libro. Estamos con problemas técnicos para reconectar a Mario Claudio, pero yo creo que no vamos a desaprovechar, o sea, realmente es una pena que no lo consigamos recuperar. Esperamos que en otro momento incluso consigamos tener esta conversación y si posible presencialmente, que siempre es más agradable y ahí la técnica no falla, pero yo creo que tenemos, sea como sea, lo debemos a Mario Claudio, lo debemos a los lectores, seguir incentivando a la lectura de esta obra, pero también incluso, o sea, desafiar al editor o a los editores a que publiquen otras obras de Mario Claudio. Tengo aquí Feliciano detrás, que no lo veis, pero ya le estoy lanzando algunas ideas. Vemos, pero, o sea, las preguntas que no conseguimos establecer, o sea, que no las conseguimos formular, quería hacerte también unas preguntas que no son, estaban más dirigidas a Mario Claudio, pero te las voy a hacer incluso a ti, que tú dónde crees que, porque él es realmente, tiene una obra plural, multifacética, ¿no? ¿Dónde crees que Mario Claudio se siente más cómodo? Es una personal, pero... Claro, una pregunta difícil. Yo creo, es decir, yo como lector de Mario Claudio... ¿Dónde te encuentras tú más cómodo en su lectura? Sí, por un lado diría, es decir, que Mario Claudio es un autor que tiene una obra tan plural que realmente solo tenemos una noción completa de quién es, de la dimensión de este autor, que ahora que él no está, lo diré claramente, es gigantesco. Mario Claudio es un autor gigantesco. No es realmente, probablemente, de los más divulgados internacionalmente de la literatura portuguesa, porque tampoco participa muy activamente pues, de la vida literaria, digámoslo así. Es un autor pues, que, en fin, que permanece un poco con un perfil más bajo. No es un autor que está en la primera línea de la batalla literaria, ¿no? Por decirlo en estos términos. Pero me parece que es un autor absolutamente monumental. Y así lo dicen no solo la crítica, sino los demás escritores portugueses
de nuestro tiempo y de su tiempo, y también lo dice la enorme, la ingente cantidad de premios y reconocimientos que ha recibido. Yo no sé, es decir, pero creo que pocos autores portugueses hay que hayan recibido los premios tan importantes que ha recibido Mário Cláudio en el contexto de la lengua portuguesa. Una vez dicho esto, diría que yo como lector, donde me reconozco más, donde disfruto más, aunque disfruto también mucho con otros géneros, pero es en la narrativa. En la narrativa es donde realmente veo a Mário Cláudio fluir con su estilo pues realmente singular, porque Mário Cláudio es pues autor de un estilo que reconocemos rápidamente. Es decir, cuando somos lectores, perdón, de Mário Cláudio, reconocemos sin gran dificultad cuando estamos ante un libro de Mário Cláudio. Y por tanto, pues considero que esto es una virtud extraordinaria que pocos escritores tienen, pero que Mário Cláudio consigue de alguna manera representar y de la que debe estar orgulloso. Sí, tiene una seña de identidad, ¿no? Que consigues independientemente del estilo, o sea, digamos, del área en a que se dedique, sea la prosa, sea la poesía, sea, o sea, la narrativa, sea el ensayo, tiene su cuño, su letra, tiene algo distinto de los demás, pero que tú consigues identificar, o sea, que tú reportas ese proceso de escritura siempre a una persona, ¿no? Me parece a mí. Sí. Dime. No, simplemente para decirte que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Mário Cláudio, entre sus muchas virtudes, entre las muchas virtudes de su prosa, está la de que cuando lo leemos tenemos la sensación de que ha escrito para nosotros. Sí. Es decir, tenemos la sensación de que eso, yo al menos la he tenido muchas veces con él, tengo la sensación de que ese libro se ha escrito para mí. Es decir, de alguna manera es como si, independientemente del tema que trate la novela, pues tengo la sensación de que estoy a leer en ese libro algo que forma parte de mi autobiografía, ¿no? Que es como esa experiencia pues, que se produce en los grandes libros y en pocas obras, ¿no? Y Mário Cláudio es un autor de esa dimensión. Hay una cosa que él dice, una vez afirmó también en una de las... Él no es muy dado a... O sea, hay entrevistas que tú tienes de él, encuentras, no es un escritor de modas, ni que está en los top 10, pero es un lector que se queda, o sea, que no es efímero, ¿no? Que de repente sube como la espuma, pero baja, no, él es constante al final. Y a propósito de todo sobre la novela, o romance, él decía que la novela servía para satisfacer la necesidad de ordenar, utilizando la palabra portuguesa arrumar, ¿no? Poner en orden a través del uso de las palabras. Yo tenía una pregunta para él a este propósito, que es, o que era, pero te pregunto a ti como lector, ¿qué crees que en esta obra, Buenas noches, señor Soares, Mário Cláudio quis arrumar, ordenar? ¿Qué es? ¿Qué crees? O sea, en esa idea de él, del que el proceso creativo, que la novela tiene esa función a través de las palabras. Tenemos 4 minutos cercanos, así que te pido, porque empezamos a hablar y el tiempo pasa. Es muy breve. Esa frase que has dicho, que es muy bonita, realmente es una poética, es un arte poética. Yo creo que Mário Cláudio en este libro, como en muchos otros libros, realmente es un autor que yo creo que tiene un hilo directo. Nos cuente lo que nos cuente, tiene un hilo directo con la experiencia de la vida, con la experiencia humana. Es decir, los libros de Mário Cláudio pueden hablar sobre personajes que pertenecen a otros libros o que son un espejo de ficción o que nos hablan de la identidad, pero al final siempre nos está hablando de la experiencia del hombre y de la experiencia del hombre en la historia con otros hombres. Yo creo que esta es la gran señal, la gran virtud y al mismo tiempo como el gran mensaje que yo consigo ver
en los libros de Mario Claudio, una sensación de reconciliar al hombre con lo más sagrado de su existencia, que es al mismo tiempo lo más elemental. Y creo que Mario Claudio camina en esa dirección. Yo estoy de acuerdo contigo. Antonio, o sea, infelizmente hemos tenido aquí un problema técnico que no conseguimos solucionar. Las cosas pasan. Estas cosas del directo y del virtual. Quisiera agradecerte tu disponibilidad. Un placer. A las personas que nos escuchan y que después podrán ver, porque esto quedará online disponible, pues podrán enterarse de manera más detallada, pues, o con más tiempo sobre esta obra. Yo creo que voy a ponerlo aquí porque además tiene una capa preciosa. Este libro, la verdad es que las ediciones de La Umbría y la Solana, no solo por el contenido de las obras, o sea, del producto literario del escritor, que son maravillosas, cuida mucho la edición y sus capas son siempre, inspiran, ¿no? Y te conducen a otros mundos, son una prelectura de la propia obra. Quisiera agradecerte por estar aquí con nosotros. Espero que nos encontremos en otra ocasión para que preguntas que queríamos hacerlas directamente y las que se quedaran en el tintero. Tenemos pendiente un encuentro presencial con el autor. Exactamente, y podamos tener las respuestas en primera persona, porque al final son nuestras suposiciones, ¿no? Así que quisiera también agradecer a la librería Le, y que además tiene este subtítulo de Eres lo que lees. Y yo creo que eso es muy importante. La lectura nos instruye, nos hace personas libres, nos ayuda a viajar, a evadirnos y a crecer. Y principalmente, subrayo una vez más, a ser personas libres. Y en los tiempos que corren eso es cada vez más importante. Así que agradecer también al Instituto Camões, institución que yo represento, por proporcionarnos este encuentro, a Mario Claudio, que se ha disponibilizado, pero por cuestiones técnicas no ha sido posible, a La Umbría y la Solana, y tú que estás, caro amigo, ahí presente, pues una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre, además porque también gracias a ti estás haciendo la selección y diciendo lo que hay que publicar para español y de todo el trabajo que haces junto, sea en Portugal, pero sea en España y principalmente en España y fuera del contexto peninsular también, por divulgar la lengua y la cultura portuguesas. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, aunque sea virtual. Un abrazo muy grande, Filipa, y un abrazo para todos. Un placer.